Bien, el día de hoy vamos a ver estos objetivos. Recuerden que vamos a hacer en dos sesiones, la primera ahorita y la siguiente a las 9. ¿Eh? Entonces vamos a identificar qué es un objetivo. Esto ya lo deben de manejar muy bien y sus funciones, así como los tipos de objetivos que se pueden emplear. Conocer las características de una evaluación cuantitativa y cualitativa y describir la metodología en una evaluación, así como su base filosófica y ética. Entonces, los propósitos de la sesión de trabajo del día de hoy, de toda la jornada. Y vamos a comenzar. ¿Qué es un objetivo? Es el planteo de una meta o un propósito a alcanzar y que de acuerdo al ámbito donde sea utilizado o más bien formulado, aquí es muy importante, donde se formula, tiene cierto nivel de complejidad. En ocasiones se piensa que el objetivo nada más es el decir, iremos a jugar. Sí, pero ¿con qué ir a jugar? ¿Pero con qué propósito? ¿Cuál es, qué tiene que impactar? ¿Cómo se tiene que lograr? Entonces, tiene que quedar muy bien claro eso. El objetivo es una de las instancias fundamentales en un proceso cuando se está haciendo una planificación. ¿Cuáles son las características para definir un objetivo? Un objetivo es la expresión de una meta que se quiere conseguir y que debe permitir la articulación de una serie de acciones encaminadas a su logro, a su consecución. Los objetivos se redactan comenzando con un verbo en infinitivo, o ir, ¿no? Y deben ser evaluables, es decir, deben permitir la comprobación del resultado. Lo que no se puede medir no sirve. Y en un objetivo es muy importante, se debe de desarrollar el objetivo de tal manera que quede claro que se puede aquí medir, permitir su comprobación, permitir su medición. Hay diferentes clases de objetivos según cuál sea el nivel de concreción o a quién se dirijan. Según el nivel de concreción pueden ser generales o específicos y, y según el destinatario o finalidad pueden ser de formación o de aprendizaje. Entonces, queda muy claro, ¿no? El objetivo tiene que definir a quién se dirige y qué es lo que se quiere impactar. Un objetivo puede ser alcanzado de manera individual o en caso contrario, de manera grupal, por la conformación de un equipo. Aquí también. Entonces pueden ser, el objetivo puede ser orientado de tal manera o definido de tal forma que puede impactar a un sujeto, un individuo o a un grupo. Además, durante todo el proceso de ejecución en general, los objetivos sirven o cumplen la función de ser las guías. Una mala elección puede contribuir a no alcanzar los objetivos propuestos. La guía que nos puede permitir el objetivo nos va a orientar luego los procesos que se tienen que seguir ejecutando para poderlo lograr. Cuando yo tengo mi objetivo mal empleado, ¿qué puede ocurrir en ese momento? Pues confusión, no se tiene procesos claros y entonces podemos llegar a conclusiones equívocas, erróneas. Y esto es fundamental en todos los procesos que hagamos de planteamiento, de trabajo, de investigación, porque si no, de otra manera estaremos perdiendo esfuerzos, dineros, recursos, demás, ¿no? Entonces, es importante aquí, cuando nosotros
abordemos un trabajo, cuando abordemos y tejamos nuestra investigación, nuestra propuesta de planeación en un centro de trabajo, pues tienen que venir definidos de una manera muy clara, ¿no? Y vamos a ver cuáles son las diferencias entre los objetivos generales de los objetivos secundarios, ¿no? De los específicos. Primero, los objetivos generales comprenden un universo. Un ejemplo de ello, lo voy a utilizar este ejemplo, si ustedes en un momento dado tienen una duda, me preguntan. Este es un objetivo general. Describir el proceso del método científico para aplicarlo en un caso de investigación por los alumnos. ¿Queda claro el objetivo? Uno, verbo en infinitivo, describir. ¿Qué vamos a describir? El proceso del método científico. ¿El método científico comprende un concepto general o específico? ¿Ustedes qué piensan? Carol, ¿tú qué piensas? ¿El método científico es un aspecto general? ¿O tú, Andrés? No tengo... Yo digo que es específico, ¿Por qué específico? porque va directo hacia un tema determinado. A ver, ¿y qué es lo que comprende el método científico? ¿Qué aspectos, qué partes conforman el método científico? ¿De qué formaría parte? A ver, el método científico pudiera ser parte de la filosofía de las ciencias. ¿Sí estamos? Sí. Ok. Pero en este caso, si nosotros vamos a describir el proceso, fíjate, aquí es la parte, esta palabra es clave, proceso, ya estamos hablando que el método científico tiene varias partes. Y entonces vamos a abordar esas varias partes. Desde este punto de vista de que es un proceso, el método científico, ya estamos hablando que es un aspecto general. Si estuviéramos hablando de filosofía de las ciencias, el método científico sería una parte. ¿Sí queda claro, Andrés? Sí. Ok. Y entonces vamos ahora a ver esto, ¿no? ¿A quién se le quiere aplicar? Pues en un caso de investigación. ¿Por quién? Por los alumnos. En cambio, los objetivos específicos se refieren a las partes que conforman el universo. Aquí ya va a quedar mucho más claro a qué se refería el objetivo general anteriormente explicado. Estábamos hablando de método científico como el objetivo general. Bien, y aquí el ejemplo de los específicos los vamos a desglosar. El número 1 dice, explicar en qué consiste el método científico. Entonces ya es una partecita. Luego, definir y describir el planteamiento de un problema en el ámbito de una investigación. 3, identificar y definir las variables que pueden intervenir en una investigación. Si se fijan, ya se va desglosando el método científico y podemos seguirle, ¿no? Definir qué es una hipótesis de investigación y aplicarla dentro de un problema de aprendizaje. Entonces ya tenemos hipótesis. Luego, ¿qué tenemos? Procedimiento. ¿Y qué tenemos? Evaluación. ¿Y qué tenemos? Retroalimentación. Entonces ya conformamos todo el círculo que conforma el proceso del método científico, ¿sí? Ya vamos a ver el método científico en todas sus partes. Es por eso que desde esta descripción de este objetivo general podemos comprender cómo se está visualizando el método científico. En caso contrario, cuando vemos
filosofía de las ciencias, pues entonces aquí tendríamos que desglosarlo de otra manera el tema de filosofía de las ciencias. ¿Quién me quiere poner un ejemplo de un objetivo general? Paulina, descríbeme cualquier objetivo general que se te venga en mente. ¿Cuál podría ser? Pues no sé, o sea, por ejemplo, al momento de escoger un tema, por ejemplo, en tesis o algo, pues el objetivo general sería como el por qué, ¿no? O sea, el porqué de... A ver, piensa en un tema que te pudiera interesar para hacer una tesis. ¿Acerca de Eh, qué? las redes sociales, por ejemplo. Las redes sociales. ¡Pam! Ahí tenemos un tema, ¿no? ¿Las redes sociales en qué? Las emociones que causan las redes sociales. Entonces define ya tu objetivo general. El objetivo general podría ser ay, no se me ocurre. Ahí te voy a ayudar. Ajá. Identificar el impacto emocional que tienen las redes sociales en los jóvenes de 18 a 21 años de edad. ¿Sí? Ok, ya, Bueno, sí, sí. ya tenemos el verbo, identificar, y ya tenemos qué es lo que nosotros queremos identificar. El impacto emocional que tienen, ¿quiénes? Aquí tenemos las redes sociales, ¿sí? ¿En quiénes? En los jóvenes de 18 a 21 años de edad. ¿Está claro el objetivo general? Y ¿Es como después, hacer preguntas? ¿perdón? ¿Es como crearte preguntas o cómo? No, el objetivo general no es una pregunta, es nada más lo que tú quieres realizar, ¿no? Tú quieres identificar, pues entonces vas a ir abordando el estudio para discriminar cuáles son aquellos factores que están interviniendo dentro del manejo de las redes sociales y que están provocando como trastornos, como disfunciones en las emociones de los jóvenes, ¿no? ¿Sí? Lo que se plantea como pregunta es el planteamiento del problema, ¿sí? Después Sí. lo vamos a ver, pero nada más ahorita quiero que el objetivo tiene que ser la meta, ¿dónde tienes que llegar? ¿Sí? ¿Qué es lo que quieres Ok. conseguir? Y en el objetivo es discriminar si es un objetivo general o un específico, ¿no? El general tiene que abarcar un universo. El específico tiene que ser las partes para poder llegar a. Voy a hacer otro ejemplo, para que me entiendan. Vamos a aplicarlo dentro del ámbito laboral. Por ejemplo, Andrés, ¿qué tema podemos abordar en el aspecto laboral? Importante para una investigación. El reclutamiento. El proceso de reclutamiento y selección de personal. ¿Estamos? Entonces, vamos a definir un objetivo general de un departamento de recursos humanos. Que dice, implementar un proceso de reclutamiento y selección de personal para que, para evitar, ¿qué es lo que se presenta? ¿Qué fenómenos se presentan cuando no se hace un buen reclutamiento de personal y selección de personal? Cambio constante de empleados, trabajadores. Rotación. Se llama rotación, ¿verdad? Sí. Entonces, fíjate bien, ya tenemos el verbo implementar. ¿Qué vas a implementar? Un sistema de reclutamiento y selección de personal. ¿Para qué? Para evitar la rotación. Ajá.
de personal en la empresa EMICO. Ya la tenemos. Y entonces, ¿a través de cómo vas a hacer esa implementación de un sistema de reclutamiento y selección de personal? Un objetivo específico sería definir el procedimiento de entrevista para los empleados que quieren ingresar a la empresa. Ya tienes una parte, ¿verdad? Del proceso de reclutamiento y selección de personal, tienes el definir que la entrevista, ¿de acuerdo? Esa es una parte. Luego, ¿cuál otra partecita sería? Las pruebas, ¿sí? Las pruebas psicométricas. Entonces, conformar, ahí está el verbo, conformar un paquete de pruebas psicométricas para medir las habilidades, aptitudes y personalidad de la gente que quiere ingresar a la empresa. Ya tenemos otro objetivo específico. Luego siguiente, ¿cuál sería? Ya tuviste la entrevista, ya aplicaste pruebas, ya tienes. El tercer paso, ¿cuál sería? Integrar los resultados. Ya tenemos el verbo integrar. ¿Qué vas a integrar? Los resultados de la entrevista, de las pruebas, para poder diagnosticar y decidir sobre su ingreso o no a la empresa por parte de la persona que se interese. ¿Sí está claro ahora en este otro ejemplo? Díganme. ¿Sí, Paulina? Sí, ya me quedó un poco más claro. A ver, que no quede poco más claro, que quede bien claro. Si bueno, no sí, ya, muy si claro. no ponemos otro ejemplo, ¿eh? Marta, ¿te quedó claro? Sí. Ok, seguimos. Los objetivos, hay dos, ¿no? Puede haber dos, de corto plazo y los objetivos de largo plazo. Estos están determinados por el tiempo propuesto para lograrlos. En un momento dado, yo puedo tener a nivel educativo, ¿no? Un objetivo de corto plazo y sobre el mismo tema, objetivos de largo plazo. Un objetivo de corto plazo en una escuela, en el ámbito escolar, sería abatir el rezago académico, o sea, con todos los niños que tienen problemas de su rendimiento académico, abatir el rezago académico que existe en el primer grado de primaria. ¿Estamos? Entonces, Sí, ya tenemos claro. un grupo, pero ese sería mi necesidad inmediata a corto plazo. Pero a largo plazo sería abatir el rezago educativo de toda la sección de nivel primaria. ¿Para cuándo? Aquí tengo que manejar tiempos, ¿eh? En el de primaria, el tiempo lo tengo que abordar en términos de 3 meses, ¿no? Y en el de toda la sección, el tiempo, ¿cuándo? Al término del ciclo escolar 2021. Entonces yo me pongo tiempos propuestos, ¿no? A nivel nutricional, a corto plazo, sería bajar 3 kilos, ¿no? ¿En cuánto tiempo? En un mes. Pero a largo plazo sería bajar 17 kilos en términos de 7 meses, 8 meses. Así de sencillo está, ¿no? A corto plazo y a largo plazo. A corto plazo, ¿cuál sería un objetivo de ustedes como estudiantes? Ahorita. Pasar los parciales. No irme extraordinario. Por ejemplo, sería el pasar el cuatrimestre, ¿no? Y a largo plazo como estudiantes, ¿cuál sería?
Titularnos. Titularse, punto. ¿Sí? Ustedes no pueden lograr el objetivo de titulación a corto plazo respecto de como estudiantes, ¿no? Como estudiantes no lo pueden lograr porque tienen que cubrir estos objetivos específicos de tiempo de pasar este cuatrimestre. Ya, sí estamos, ¿no? Sí. Bien. Luego, en la definición de los objetivos de investigación, en cualquier proceso de investigación, el investigador debe tener presente una serie de elementos, un método, una teoría, una hipótesis de trabajo, un criterio de contrastación, estudios anteriores sobre el tema, etcétera. Todos estos aspectos son herramientas necesarias sin las cuales la investigación resultaría infructuosa. Esto es muy importante, que para poder definir, Paulina, la tesis, que va a ser un objetivo de investigación, aquí tienes que tener muy bien claro todo esto, todos estos elementos. ¿Qué vas a tener que tener? Un método, ¿no? La teoría en la cual te basas en el problema que quieres hacer. La hipótesis, ¿cuáles son las alternativas de solución a los problemas que tú plantees en lo que tú quieres investigar? Luego, ¿con qué lo vas a contrastar? Los estudios anteriores, ¿qué se ha hecho? ¿Qué investigaciones se han hecho acerca del tema que tú quieres desarrollar? ¿Quién lo ha realizado? ¿En dónde? Etcétera. Y luego, ¿cuáles son las teorías? ¿Cuáles son las teorías que que vas a utilizar para explicar tu investigación? O sea, por ejemplo, si hablas sobre desarrollo del pensamiento, ¿no? ¿Qué autores hablan acerca en psicología del desarrollo del pensamiento? Nada más con que me digan dos. Teoría del pensamiento. Sobre el desarrollo del pensamiento de la persona. Si vamos a hablar respecto del niño, ¿quién nos habla? Piaget. Ya tenemos, ¿no? A uno. Entonces sería mi marco de referencia. Piaget, otro. Vygotsky. Vygotsky, Hessel, ¿sí? Ya tenemos entonces estas personas que hablan acerca de cómo se va desarrollando el pensamiento del niño. Y ese es mi marco de referencia. Entonces, esto es muy importante. Por eso cuando ustedes hagan su trabajo de tesis, pues por su asesor van a ser acompañados para que vayan asegurando todo esto desde el primer momento, ¿no? Y desde el primer momento es tener bien claro qué es lo que se quiere investigar, sobre qué tema se quiere realizar la tesis, para luego poder caminar por estas partes, ¿no? Ni se apuren de estas partes ahorita. Las situaciones de que ustedes ya caminaron en metodología de la investigación, ya vieron todos estos temas, pero van a ser utilizados en la elaboración de su tesis. Gracias a los objetivos es más fácil medir el progreso. Cuando te pones un objetivo es más fácil medir el progreso simple y sencillamente, ¿no? Porque si la propuesta dentro de la nutrición es bajar 3 kilos al mes, pues al mes, ¿cuál es la forma de ver si lo lograste o no? Te suben a una báscula, ¿no? Y ya te dicen si lo lograste o no. Así de sencillo. Si es un objetivo, por ejemplo, de rendimiento académico en un grado escolar, tercer grado A de secundaria, pues tienes el promedio del grupo anterior y al mes después de que tú has hecho algunas actividades, que has implementado estrategias de trabajo, que capacitaste al maestro para que utilizara algunas herramientas X, entonces al mes, cuando tengan sus calificaciones, vuelves a hacer una medición de los resultados y vas a ver, vas a contrastarlo con las calificaciones anteriores y vas a decir, ah, caray,
no subieron nada o subieron muchísimo. Y entonces vas a ver y vas a evaluar si realmente se está haciendo bien las cosas. ¿Para qué sirven los objetivos? Para formular con concreción y objetividad los resultados deseados. O sea, para planificar las acciones, para orientar los procesos, para medir o valorar los resultados. Fíjate bien, si en un objetivo, aquí dicen para planificar las acciones, para concretar, ¿no? Y ver con objetividad también lo que tú quieres hacer. Si dentro de un objetivo, ¿sí? Tú llegas a una escuela y tú te planteas como departamento, ¿no? Departamento psicopedagógico, y te contrató la Secretaría de Educación de Guanajuato, y tú pones en tu planeación implementar un centro de cómputo para diagnosticar de manera digital a todos los alumnos del plantel Benito Juárez, ¿no? ¿Qué les parece este objetivo? ¿Bonito? ¿En teoría? No, ¿Por qué? porque está revolviendo generales con específico. Y otra cosa, ¿eh? Y vámonos hacia los recursos. Se podrá implementar un centro de cómputo, ¿eh? En una escuela oficial en la Benito Juárez para que se haga de manera digital todo el proceso de evaluación de los mismos. ¿Se tendrá el dinero para? No, ¿Me lo asegura? Yo lo estoy asegurando. no, porque ahí antecediendo a eso tendría que hacer un plan, un análisis con qué medios cuenta para poder realizar el proceso. Así de sencillo, ¿no? Estoy fuera de, ando mal, ni sé, o sea, si se puede, si no se puede, qué recursos tienen. A lo mejor sí tienen el centro, a lo mejor ni tienen ni una computadora en esa escuela, ¿no? A lo mejor ni siquiera hay luz. O sea, estoy exagerando ya, ¿eh? Pero tengo que ver yo aspectos que sí puedan concretarse, que sí puedan llegar a ser válidos para poderse crear. ¿Cómo tiene que ser un objetivo? Claro y concreto, expresado en términos que permitan una sola interpretación. ¿Eh? Lograr bajar 3 kilos, punto. No hay otra interpretación, no se puede pensar en otras cosas. Medible, formulado de manera que sus resultados sean medibles en la realidad, de forma objetiva. ¿A través de qué lo vas a medir? El resultado del rendimiento académico de un grupo, ¿cómo se puede medir? Sus calificaciones. Y puedes utilizar la estadística ¿para qué? Pues para sacar un promedio. Nada más. Observable, que su contenido se refiera a cosas reales, concretas y que puedan ser observadas, refiriéndome al objetivo del centro de cómputo, ¿no? Yo puedo ofertarles a ustedes un objetivo, ¿no? Que al término de este cuatrimestre vayamos a París, ¿eh? A hacer una observación de campo allá respecto de lo que sería la aplicación del método científico en la universidad cuáles existen importantes allá en Francia. Ay, A ver, pues hay muchísimas ciudades, ¿no? Hay una hasta que se parece a la de nosotros, a la de Lyon, ¿no? Pero pues tenemos los recursos, el dinero para irnos a ese viaje. no, o no a todos. Yo no lo tengo. Entonces, pues es un objetivo que no se puede concretar, ¿no? ¿Por qué? Porque no se tienen las condiciones para realizarse. Pero sí, fíjate bien, en general cuando nos presentan esto, ¿cómo tiene que ser un objetivo?
los autores nos presentan estas partes, claro y concreto, medible y observable. Yo le pongo, ¿no? Este otro, siempre lo he utilizado, que sea retador, o sea, que implique también algo más interesante, ¿no? El objetivo ya no puede ser, vamos a descubrir el hilo negro, ¿no? El hilo negro ya está descubierto, pero lo que ha llevado, por ejemplo, a inversionistas, y lo aplico a empresas, y en concreto, Hilos Orión, es una empresa aquí en León, Guanajuato, que estaba a punto de cerrar sus puertas hace 14 años, ¿no? Ya decían, vamos a cerrar esta empresa, ya no es posible, estamos en la quiebra, ¿no? Entonces, la esposa del dueño le dice, qué fácil es para ti, ¿no? A tu papá le costó mucho trabajo, tú eres heredero de esa empresa, y entonces es muy fácil decir, cierro y yo ya tengo asegurado un capital para mí, ¿sí? Y en cambio dejas a familias, ¿no? Una cadena de producción donde están involucradas muchísimas familias, se quedan sin empleo, se quedan sin el sustento. Entonces, investigas algo más. Entonces, los hilos están formados por fibras, y aquí la compra de esa fibra resultaba que se disparaban los precios y no podía ser competitivo en el mercado. Pero entonces se dedica a una investigación y logra una conexión con una empresa filactrice allá en Italia que hace maquinaria para la fabricación y procesamiento del hilo, y entonces lo contactan con un proveedor tailandés, y que le va a facilitar a él la adquisición de fibra más barata, pero también con calidad, y entonces se reaviva la empresa, y en lugar de tener una sola jornada de trabajo, un turno de trabajo, en la actualidad tiene 3 turnos de trabajo, 365 días del año, ¿no? Así tal cual, ¿eh? Y la rotación de su personal ha bajado tremendamente. ¿Por qué? Porque es una empresa confiable para los trabajadores y quieren trabajar en ese lugar. Entonces, retador, ¿no? Aquí la esposa le puso algo interesante. El objetivo para poder sostener la empresa, ¿sí? Era que fuera haciendo estos pasos, pero también algo interesante, ser retadores. ¿Cómo se formula un objetivo? Se inicia con un verbo en infinitivo, ¿no? Y aquí tenemos ejemplos, objetivos de aprendizaje. En cuanto a conocimientos, ¿qué verbos se pueden utilizar? Ya no estamos quedando sin tiempo, pero pues cuando se corte la transmisión nos vemos a las 9, ¿no? Vamos a llegar hasta donde termine esta presentación de esta diapositiva. Objetivos de aprendizaje tenemos de conocimientos, de habilidades y de actitudes. Y ejemplos de verbos. Aquí es importante, ¿qué verbos se pueden utilizar para abordar objetivos de conocimientos? Verbos como tales: analizar, conocer, describir, enumerar, explicar, recordar, relacionar, resumir, etcétera. Estos son ejemplos de verbos que se pueden utilizar respecto de conocimientos. Ahora, respecto de habilidades, relacionen. Queremos desarrollar habilidades. Entonces, ¿qué verbos se pueden utilizar? Aplicar, construir, demostrar, elaborar, experimentar, hacer funcionar, manejar, usar, utilizar, planificar, etcétera. De actitudes, hablamos ya de actitudes. ¿Qué verbos se pueden utilizar? Aceptar, apreciar, comportarse, preferir, respetar, sentir, tolerar, valorar. Carol, ponme un ejemplo así rápidamente de actitudes.
tú tienes un problema ahí en el centro educativo en secundaria, el bullying. ¿Qué verbo utilizarías para tú proponerte un objetivo para poder trabajar la conciencia de estos muchachos respecto del bullying? ¿Qué verbo utilizarías? Utilizaría el tolerar. Se te escucha así en el entrecortado. Bueno, habilidades. De actitudes respecto del bullying en secundaria. Se te escucha entrecortado, ¿eh? Sería tolerar o respetar. Tolerar. Aquí ya tenemos, ¿no? La tolerancia. Entonces, el objetivo que tú vas a desarrollar va a utilizar el verbo tolerar para terminar con el bullying. ¿Sí me explico? Pero para el bullying puedes decir el verbo funcionar. No. Para terminar con el bullying hay que utilizar resumir. No. Entonces, los verbos tienen un impacto muy directo respecto de lo que tú pretendes, ¿no? Por eso es importante. Aquí dicen objetivos de aprendizaje y aquí viene. Entonces, aquí ya se nos termina el tiempo y los veo en un ratito. ¿De acuerdo? Sí. Bueno.